Hola, ¿qué tal? Si está buscando empezar su negocio, ve el primer paso hoy mismo. Ya puede registrarse en nuestras clases para obtener la licencia del CCB. Tenemos modalidad presencial en Woodburn, Oregon o en línea vía Zoom. A continuación demostraremos un fragmento de las clases. Vamos al capítulo 12 porque este está muy sencillo de entender. De este solo vienen 4 preguntas. Fíjate bien, las preguntas son relacionadas a la estructura exterior del edificio, el building shell. Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con ese cascarón del edificio. Quiero que hagan un ejercicio conmigo para que se acuerden de las 5 partes del cascarón del edificio. Voy a pasarme al pizarrón para mostrarles el ejercicio porque con esto se van a acordar. Y quiero mostrarlo así, les voy a decir por qué. Porque es importante que ustedes hagan el ejercicio para que lo recuerden. Los componentes son 5. Es foundation, abajo, ¿sí? Si estás construyendo tu casita de abajo, foundation. La foundation tiene paredes, ¿sí? Las paredes tienen puertas y ventanas. Tenemos decks o balcones y el techo. Entonces, si vieron lo que hice con las manos, quiero que hagan ustedes eso. Aunque parezca ridículo, a todos los voy a poner que hagan eso, porque se les va a quedar grabado. Ustedes saben que cuando subrayamos, estamos poniendo 2 sentidos en aprender. Y cuando haces esto, se te graba más fácil. Entonces tenemos foundation, paredes. ¡Ándale! Ah, no puedes, las manos. Puertas y ventanas, ¿sí? Deck, ¿verdad? O plataformas que les llaman aquí. Balcones, un poquito más arriba, y el techo. Entonces, no se te va a olvidar porque estás construyendo tu casa de abajo hacia arriba. Esos son los 5 componentes que tenemos que considerar como parte del building shell. Entonces, te van a hacer una pregunta de este capítulo muy sencillo. Te van a decir una pregunta acerca de cualquiera de esos componentes, son 5, y como puedes darte cuenta, están listados ahí. Ya me voy a regresar allá. Aquí está, como te puedes dar cuenta, los 5, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, te van a preguntar de paredes, te van a preguntar de ventanas y puertas, te van a preguntar de plataformas o balcones, de techos o de cimientos, foundations, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, y como te puedes dar cuenta, entre cada uno de ellos, a veces puede haber algo muy importante de eso. Entonces yo les dije, oye, dilo en Spanglish cristiano, plataformas, pues decks, ponle decks ahí, ponle tapajuntas. Nombre, el que inventó ese nombre se quemó el cerebro, ¿eh? ¿Te acuerdas? En México no utilizamos eso, ¿verdad? Obviamente porque no existe esa tecnología. Pero ¿sí saben por qué le pusieron tapajuntas? Porque donde se junta, pues le tapas. Y es que los que hacen roofing, ¿verdad? Donde se juntan dos, o sea, donde tienes un ángulo, tienes que poner el flashing ahí, porque donde se junta, pues le tapas. Tapajuntas. ¡Wow! Yo no los veo a estar sorprendidos, deberían de sorprenderse. Cualquier lado donde pones el techo, pero también, por ejemplo, en las ventanas, o sea, donde quieres mantener la humedad hacia afuera, donde hay que se junten dos, donde haya un ángulo donde lleguen 2 partes de la estructura, es donde se debe de poner el flashing. Entonces, las preguntas que vienen son referente a cada uno, pueden ser de uno de esto. Una que viene prácticamente siempre, aquí están los componentes de las estructuras. Vamos a subrayar ese y vamos a poner los componentes aquí, ¿sale? Ahí están. Los componentes son esos 5 y ya hicimos el ejercicio, ¿correcto? Bien. Pregunta de examen siempre es esta que viene aquí, acerca de intrusión de agua. Si se va a meter el agua, ¿cómo se mete el agua? El agua tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Y cada uno de los estados afecta de manera diferente, ¿correcto? Entonces, el hielo se amontona, se apila, causa daño, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí te dice todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí te dice cómo afecta la nieve y hielo, te dice cuáles son los estados físicos del agua, te dice cómo la lluvia afecta. Aclarando en español, en cristiano, revestimiento, estamos hablando de el siding. El revestimiento es el siding. Revestimiento, sí, o sea, estás vistiendo la casa por fuera, correcto. Ajá.
Entonces te dice cómo protegerlo, ¿verdad? La estructura del edificio. Pero fíjate, esta es la pregunta que viene siempre en el examen. ¿Listos? Aquí en la página 12.2 siempre viene esta pregunta. Dice, condensación. Las moléculas de agua pueden pasar a través de materiales mediante el proceso llamado difusión. ¿Cómo se llama el proceso que hace que las moléculas de agua puedan atravesar? Difusión, exactamente. Viene de eso. La otra pregunta que viene usualmente es acerca de el flashing aquí, el tapajuntas que dice, las ventanas y puertas deben de tener un tapajuntas resistente al clima y los alféizares de ventana deben incluir tapajuntas que drenen el agua hacia el exterior. Quiero que vean ustedes, esto es un alféizar. So, el windowsill es un alféizar. Este es un windowsill, aquí, ¿ok? De esta ventana, ¿sí? De esa ventana, ¿ya? Mostrar la ventana. Eso es un windowsill. Bien. ¿Qué significa el windowsill? Es el alféizar. ¿Cuál era la manera de que las ventanas en México, por ejemplo, mantenían el agua hacia afuera? Porque tenía un desnivel, exactamente. Esa es la estrategia de mantener agua hacia afuera y eso era como se hacía aquí en Estados Unidos, como si estás viendo esta ventana, por ejemplo, si la vieras, este tipo de ladrillo está en desnivel, tantitito eso, ¿correcto? Entonces, llega el agua, pero no se va hacia adentro, entonces se regresa, como lo que es la razón del siding, ¿verdad? Que por eso está puesto uno encima del otro, porque entonces hace que resbale con esa poquita declive y desnivel, correcto. El windowsill, el alféizar puede ser interno y externo. Aquí tenemos uno interno, ¿verdad? En esta ventana, ese es el alféizar donde pondríamos nosotros ahí las plantillas o lo que sea, ¿sí? Ese se puede decir como tipo hoyo, ¿verdad? Ahí. Y el externo es, pues obviamente, si es que estuviera por fuera. Pero todas las alféizares, la pregunta es, ¿debe de tener alguna manera de drenar el agua hacia afuera? Esa es la pregunta de examen. Dice, los alféizares de ventana deben incluir tapajuntas que drenen el agua hacia el exterior. Esa es la pregunta de examen. ¿Sale? Ok, esa siempre viene por lo regular.